Muy buenos días, Jordi, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto. Todo muy bien. Muchis- Muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, por atenderme. Un verdadero placer, ya lo sabes que es para mí escucharte. Y bueno, como estáis en un balcón excepcional, en Neinor sois de los top del sector español, sí me gustaría que nos ayudaras a comprender un poco la situación del sector inmobiliario en general, no solamente la vuestra, sino como con ojos de conocedor, ¿no? Tanto de tu mercado como del resto del sector inmobiliario, pues nos des algunos tips. Una de las primeras preguntas que te quería hacer es la producción del sector, ¿vale? Oímos que entre uno que decía 120, 150, 250, entre que las viviendas o los saldos natos, llevamos un tiempo oyendo que las viviendas están muy por debajo de la producción que deberíamos tener en España, ¿vale? Además, eso se suma que este año parece que vamos a tener, en el cierre del año, vamos a producir unas pocas viviendas menos que el año anterior. Es decir, no solamente no subimos, sino vamos para abajo. ¿Qué opinas tú del sector? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves 24 y siguientes en cuanto a producción? Hablo de volumen de unidades, ¿vale? Primero, gracias por la invitación, ¿eh? Alberto, ya Porque sabes que es un placer. En el nuevo ciclo, es decir, ya cuando dejamos atrás, ¿no? 2008, donde sabéis que la demanda y la oferta estaba totalmente desequilibrada, desde entonces los promotores hemos intentado eh, tender hacia esa cifra de demanda que es necesaria o que existe en el mercado para poner el producto. Entonces, ahí hay que tener, yo os diría, dos variables muy evidentes que toda la gente conoce, que han hecho que esta demanda cayera, demanda de obra nueva, ¿no? Por un lado, hemos tenido el Euribor, que ha pasado de estar en tasas negativas hace tan solo 2 años a estar en torno al 4%, incluso ha superado el 4%. Ahora, en la última semana, ha corregido un pelín, ¿no? La parte del Euribor. Eh, Eso ha afectado, lógicamente. Segunda variable que ha afectado es la inflación. Todos sabemos, vamos al supermercado y cuesta mucho. Y eso hace que la renta disponible de las familias se haya visto mermada de forma relevante. Entonces, tú combinas estos dos factores y yo te diría, aunque la cifra no es matemática porque no existen datos fehacientes, pero sí que te podría decir que estimo que más o menos la demanda se ha visto mermada en torno a un 30-35%, con estas dos variables. ¿Eso qué significa? Estábamos en una demanda de unos 120.000, ¿sabes? Y lo has dicho que estabas en 150.000, 100.000, ¿no? Era un rango. Nosotros hemos considerado 120.000 de demanda o viviendas necesarias, ¿no? Anualmente. Entonces, si de estos 120.000 le quitas el 30% más o menos, estaréis en torno a 85.000 viviendas demandadas. ¿Vale? Gran reducción, ¿vale? De 120.000 a 85.000 euros. Entonces, eso en cualquier país o sector, una caída tan brutal implicaría una reducción de precios de forma sustancial y con lo cual afectación a la oferta. Pero no ha ocurrido esto. No ha ocurrido, sabemos que es el COVID, sabemos que incluso con la guerra de Ucrania y Rusia, igualmente la oferta, todo lo que íbamos poniendo en el mercado, se ha ido absorbiendo, ¿no? Y yo te diría que hay dos, tres factores que explican de forma muy sintetizada, ¿no? El porqué de esto, ¿no? Una es que la oferta siempre está por debajo de la demanda, siempre. Cuando hablamos de 120.000 de producción, estamos Bueno, hablando, no hemos perdón, de llegado, demanda. no llegamos siquiera a las 120.000, ¿no? Nos No, quedamos no, rozando las 100, o sea que... exacto. Entonces, ahí está el punto. En vez de 120.000 de demanda, en la producción en ese momento estaba en torno a las 100.000, entre 95 y 2.000 viviendas, ¿no? Entonces, ya estamos con un gap, un déficit, ¿no? Al respecto, que esto ha neutralizado que cae la demanda, pero no estábamos en sobreproducción. Eh, el segundo factor es el apalancamiento. Es decir, en la medida que tú no tienes necesidades de pagar deuda como promotor en el muy corto plazo, le hace 12, 18 meses, hace que tú no tengas una necesidad imperiosa de vender más rápido. Con lo cual, no lo pones en el producto en el mercado a un precio menor y lo que haces es retener esa potencial bajada de precio que usualmente un 30% de que demanda debería producir, ¿no? Eso. Y luego hay un tercer factor que ha sido la demanda internacional, que por mucha sorpresa y positiva, en los últimos 12 meses ha empujado mucho, sobre todo en la parte de Andalucía, pero no solo Andalucía, y a día de hoy la demanda internacional está copando entre el 10 y el 15% de total de las transacciones. Sí, Qué poca, sí, qué poca. Jordi, quiero entender que ese 10-30% está muy localizado. A lo mejor es el 40% en un tipo de promoción y el 0% en un tipo de promoción de vivienda en Leganés de no sé cuántos, ¿no? En el que ahí no hay demanda internacional. Ahí sí que quiero entender que esté Correcto, lo que muy pasa es que los grandes selectiva. promotores, como sabes, estamos muy centrados en
en zonas como es Madrid, como es la parte de Málaga, ¿no? Como es la parte de Valencia, Cataluña también. En nuestro caso particular estamos mucho en el País Vasco, ¿no? Entonces, al final, cuando tú miras Madrid y Málaga, son dos pesos donde la parte internacional ha entrado con mucha fuerza. Entonces, eso también ha compensado parte de esa debilidad de la demanda interna, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que los promotores este año también, si estamos produciendo estos 90 100.000, también hemos bajado, ya preveyendo que la demanda iba a caer, hemos bajado la producción. Entonces, cuando tú bajas la producción, este año posiblemente estaremos en torno a 80.000 viviendas, ¿no? ¿Qué significa? Que a pesar del 30% de caída de la demanda, que hablamos de 85.000 viviendas, estamos en torno a 80.000 viviendas. Es decir, demanda y oferta se han equiparado, pero no es que haya una sobreproducción y por eso los precios no bajan. Si es verdad que ralentiza el periodo de preventa y de venta, ¿vale? Pero los promotores no tenemos ninguna prisa por el tema de la palanca. Entendido. Además estoy... 2024, que me has dicho, va a continuar. O sea, yo creo que 2024 los promotores, ¿no? Nos vamos también otra vez a anticipar y posiblemente que saquemos. eh, es difícil hacer previsiones del sector, pero yo te diría que estaremos más en torno a 75.000 viviendas que no a 85.000. Otra vez generemos ese pequeño gap, ¿no? Entre demanda y oferta que nos deberían no poner en aprietos a nivel de pricing. Bien, cuando hablas de promotores, has hablado de los grandes promotores. Los grandes promotores suponéis al final 15, 20 mil viviendas de la producción. El resto está diseminado en medianos, pequeñitos, muy locales, etcétera, en la que entiendo que cada barrio llevará el location, location, location famoso del sector, ¿no? Esa producción de bajada, ¿dónde la ves? ¿En el rango de los grandes, en el rango de los medianos, en el rango de los pequeñitos? ¿Dónde crees tú que va a estar el recorte? Debe estar en lo de los pequeñitos. Al final, y eso también motivado sobre todo por dos razones. Una es porque normalmente el margen con el que operan los pequeños medianos es algo inferior, lo cual ahí es más complejo, ¿no? Y un momento de incertidumbre, ¿no? El poder acometer ese lanzamiento de inversión. Y el segundo es la deuda. Al final los bancos están manteniendo presupuestos de financiación, algunos incluso lo han bajado, pero están manteniendo bastante la financiación del mercado, pero lo están canalizando más hacia los grandes. Porque al final, cuando hay incertidumbre en el mercado, el banco donde se siente más cómodo. Y es que ha demostrado que son profesionales y cumplen, ¿no? A lo largo de los años, pero sobre todo en aquellos que tienen balance relevante. Y el balance relevante lo que os permite es tener diversificación en el proyecto. Pues evidentemente financiar al que se sienta cómodo, pero ¿y si fuera mal, qué ocurriría, no? Pues ocurre que un Neinor, una EDAS, un Metrovacesa, un Habitat, un Viacele, cualquiera de estos que son grandes, ¿no? Y no me quiero dejar ningún nombre, ¿eh? Pero de los más grandes, al final, tienen esa Van a poder diversificación pagar la que deuda. que el banco se siente más cómodo. Sí, sí. Sin embargo, lo que sí has comentado es la parte de ventas y preventas sí que estáis notando que es más lenta, ¿no? Ese plazo. Se supone que decían que esto tiene que ver también con la incertidumbre y tú lo has comentado también, ¿no? De los tipos de interés y de la inflación, pero parece que los tipos de interés eh, han suavizado la subida, pero siguen subiendo y la inflación tampoco tenemos muy claro dónde acabar, ¿no? Porque cuando parece que todavía no hemos terminado de entender una guerra, nace otra nueva, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú ese mundo? Ya no tanto las entregas, que creo que estarán muy saneadas y al final, con la producción que hay, la oferta que hay, la demanda que hay, acabaremos entregando sin problema, pero todo lo nuevo, ¿cómo lo ves? A ver, cuando hay incertidumbre, por remarcar lo que has dado en la propia pregunta, ¿no? El cliente tiende a esperar un poco a ver qué pasa, ¿vale? También lee muchos titulares de la prensa de que la vivienda o incluso la televisión, la vivienda va a caer de precios. Entonces, claro, tú como cliente es comprensible. Oye, pues quizá me espero, ¿no? Porque si cae el precio de la vivienda, a ver si me voy a anticipar y comprar caro, ¿no? En la medida que eso no se vaya produciendo, ¿vale? Ese cliente está ahí y ese cliente tiene, porque la demanda existe, ¿no? Va a comprar. Entonces es normal que este final de año 2023 y también te diría inclusive el primer trimestre del 24, ¿vale? Tendiendo incluso hacia finales del primer semestre del 24, lo normal es que vamos a algo de ritmos más paulatinos a nivel de las reservas, ¿vale? Eso es comprensible. Y eso que decía, eso podría generar una situación de estrés en algún promotor que diga, ostras, si no vendo más de lo que me gustaría, ¿no? Pues bajo precios para incentivar esa demanda. Pero como ahí no tenemos deuda que pagar, eso no debería producirse, al menos de forma genérica, ¿vale? Federica, sí, sí. Entonces, aquí lo normal es que simplemente los tiempos se vayan reduciendo un pelín, algo se han reducido, en torno al 10-15% en el de preventas,
eh, pero es algo que va a recuperar porque la demanda es latente, ¿no? Es simplemente un tema de timings. Entonces, cuando el timing no es un problema para los promotores, y es el caso porque tenemos visibilidad de preventa muy clara, ¿no? Para este año y sobre todo para el año siguiente, ya estás trabajando para el año 25. Con lo cual, prevender ahora en enero, febrero o prevender en octubre del año que viene, hombre, siempre es mejor cuanto antes mejor, pero que no es algo que te debiera poner en una situación de peligro, de riesgo, donde el promotor sufra, ¿no? Es cuestión de esperar y que la demanda acabe fluyendo. Entendido. Vamos a dar un salto hacia el otro lado, en vez de las ventas de los alquileres. Cada vez más promotoras estáis caminando con el mundo de los alquileres, algunas de una forma más seria, otras no tanto, pero intentándolo. Eh, ¿Cómo ves el futuro? ¿Es una visión de promotor? Es decir, estoy metiéndome en el alquiler para alquilarlo y luego darle el pase, pero mi objetivo es promover. ¿O hay promotoras que están, o a lo mejor estáis cambiando hacia una visión más patrimonialista de no, yo quiero que una parte de mi balance sean activos alquilados y con ingresos recurrentes, tipo patrimonialista, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es una pregunta compleja, ¿eh? Yo te diría, en mi opinión, estratégicamente tiene todo el sentido del mundo ser un promotor y tener una pata patrimonialista. El promotor es sabido, es un tema cíclico, ¿no? Con lo cual algunos años tendrás buenos años, otros años pues no tan buenos, ¿no? Entonces tener una pata que te dé estabilidad te da rigor como compañía, ¿vale? Lo que ocurre es que nuestro tipo de accionista, no solo Neinor, sino los grandes players, ¿no? Que hay en el sector en España a día de hoy, son inversores a priori no de muy largo plazo y encima que tienen retornos exigidos en torno al 15%, con lo cual sumas estas dos variables y eso combinarlo con una No, pata patrimonialista, que esto es de largo plazo, como que no chirría mucho. Entonces, eso es complejo. Es algo que tiene sentido, es algo que si tú ves compañías privadas, y no quiero mencionar ninguna, ¿no? Gente muy lista que lo ha hecho durante muchos años, tiene esa pata patrimonialista que la ha creado, ¿no? Y ha hecho lo correcto. Nosotros no creo que tengamos esa opción en la mesa, a menos a día de hoy. eh, A nivel eh, operativo, además se le suma que el nivel de deuda ha pasado, como decíamos antes, de tasas negativas a tipos muy elevados. Y a nivel de coste efectivo, el tener una inversión patrimonial, pues quizá te costaba en torno al 2% de coste de financiación. Hoy, digo el total, el diferencial más el Euribor, que es que es un activo cero menos. A día de hoy es que estamos hablando de tasas del 6-7% de costes. Con lo cual, te cuesta más la deuda que lo que eres capaz de generar operativamente en los activos de renta. Entonces, ahí es muy complicado. Es algo coyuntural, pero no es algo que el año que viene vaya a bajar Euribor y con lo cual ya sea un problema de 12 meses, sino que es un tema que esto va a estar para el medio plazo, ¿no? Entonces, es complejo. Entonces, ahí solo puede entrar aquel inversor que se llame core, es decir, que sus tasas de retorno sean razonables o razonablemente bajas y que encima sea un inversor a muy largo plazo, donde lo que quiera de y alguna poco forma absorber es apalancado. la inflación, sí, no, prácticamente nada apalancado, casi con todos fondos propios, te diría. Nosotros no somos, si el promotor no es un player que pueda ir sin el apalancamiento de su tipo de negocio por los retornos que te decía antes que exige el inversor, ¿no? Entonces, eso como que de alguna forma lo hace prácticamente imposible y hace que se convierta un promotor en canalizador de producto Build-to-Rent para ese tipo de inversor a muy largo plazo y que básicamente invierta en capital privado, o sea, en equity puro y duro, ¿no? A día de hoy. Eso es lo que nos vamos a convertir. Bueno, ya nos estamos convirtiendo. Y de hecho, en Neynor, acuérdate que nosotros sí que queríamos tener esa pata patrimonial, a ver si nuestros Sí, inversores no tenían esa paciencia de alguna forma, luego, ¿no? luego sí, Con luego algo no, más de luego sí. apalancamiento. Claro, pero es que el mercado ha cambiado mucho con un COVID, con una guerra y ahora con lo que está pasando con la inflación, te tienes que adaptar, ¿no? Y cada vez los gestores, ya no por el rental, sino en general, tienes que tomar decisiones mucho más rápidas y se hace falta cambiar incluso el paso, ¿no? Y nosotros en la parte del renta ya lo dijimos, lo vamos a crear, vamos a generar valor tanto si nos lo quedamos como si nos lo vendemos, ¿no? Nos lo queremos quedar, pero si el mercado por alguna razón no reconoce el valor o el mercado cambia, siempre está la opción de vender, ¿no? Eso ya lo dijimos en 2020. O sea, que no hemos cambiado el paso, es ver que tenemos una preferencia y al final hemos tenido que cambiar a la siguiente preferencia, ¿no? Y ese es invertir. Y en los últimos 6 meses hemos desinvertido más de 200 millones de euros en este tipo de producto, ¿no? Tenemos una muy buen margen, incluso más que el Build-to-Sell, pero no nos lo podemos quedar a nivel patrimonial. Esa es la única pena como gestor y no como inversor.
Para cerrar el ciclo dices, oye, las grandes promotoras que ahora nos estamos metiendo en este mundo del Build to Rent, que yo el Build to Rent lo separo de patrimonialista, ¿no? Build to Rent llamo a lo que estás Sí, diciendo, creo proyectos de alquiler para luego pasarlos de mano. correcto. ¿Cómo ves los fondos? ¿Vamos a tener reposición suficiente? Porque cada vez estamos más viendo promotores como vosotros que se van a ese mundo del Build to Rent con la visión de darse el paso. ¿Vamos a tener capacidad, vamos a tener cash suficiente en los fondos para absorberse el Build to Rent que se está creando? Que ahora tampoco es salvaje, ¿no? Estamos hablando de 15.000 viviendas o como mucho. ¿Va a haber quien compre todo eso? Pues está difícil, ¿vale? Está difícil no que haya inversor que pueda comprarlo, sino que directamente no habrá esa producción. Al final, todo el tema del rental, hemos hecho una cosa así de lo que hay que producirse para que no haya esa tensión que hay en el mercado, ¿no? Y la parte pública, pues ya sabéis, no sé si estamos bien enfocados, ¿no? Eso no creo que es un tema de colores, debería ser un pacto de Estado en toda regla, y no hoy, sino desde hace ya 20 años, pues claro, los 20 años perdidos ahora recupéralos, ¿no? Es muy difícil y además con una coyuntura bien compleja, con lo cual se suma ahora una complejidad espectacular. Yo me sentiría cómodo simplemente que la parte pública y privada vayamos, ¿no? Poco a poco haciendo producto, no vamos a solventar ni mucho menos la tensión que hay en el mercado en los próximos 10 años, que nadie piense que eso va a ocurrir, va a ocurrir, pero cierto es que al menos para nuestros hijos vamos a dejar una situación mucho más cómoda y lo que teníamos que haber hecho hace 20 años, a menos que lo empecemos ahora, ¿no? Yo creo que sí que vamos a poco a poner producto. Creo que el inversor está. El inversor como España, ya no solo Víctor, sino a nivel inmobiliario español, eh, es uno de los países con más atracción inversora, España me refiero. Tú miras los países nórdicos, a país, Inglaterra, etc., todo lo que es Europa, lo cortas por la mitad hacia arriba, está en una situación muy peliaguda, con bajada de precios. Es una situación muy distinta a la que hay en España. En el fondo, tanto en Build to Sell como en Build to Rent, pero sobre todo hoy Build to Sell, sí que está viendo esta resiliencia de la demanda y de la oferta y quiere invertir. No hoy, sino ya hace 3 4 años. Lo que ocurre que hace 3 4 años o 2 años está invirtiendo más vía el capital de las promotoras, ¿vale? Y Para ahora diversificar, en ¿vale? proyectos. Claro, ¿qué ha ocurrido? Que ahí, pues ya sabes, el descuento sobre el valor neto de activos pues es complejo, entonces un player entrar en el valor subyacente de la compañía lo ven clarísimo, pero luego la materialización o reconocimiento en el mercado de capitales está siendo más costoso, ¿vale? Nosotros fíjate que con el nuevo plan específico que lanzamos en marzo, ahí estamos en torno al 40 y pico por ciento de descuento, ¿no? Sobre el valor neto de activos en ese momento, hoy estamos en 35. Lo hemos mejorado, pero ahora estamos en un 35%. Y si miras Pero es un treinta y otros cinco, sí, sí. players están entre un 50 y un 60 y pico por ciento sin decir nombres, pero ahí está, ¿no? Entonces, tenemos un trabajo de la leche los que estamos cotizados para poner en valor eso y los que son privados lo necesitan porque al final el espejo somos los cotizados, con lo cual ahí tenemos mucho que hacer. ¿Qué ocurre? Que ahí es donde no hay deals. Entonces, pero la demanda existe y la oferta existe, con lo cual la forma que hemos visto este año es canalizar en inversión directa. Y ahí las famosas Proyectos, proyecto a coinversions, proyecto. joint ventures, que ahí es dinero contante y sonante. Tú pones el dinero, tú produces, te fías de un Nenor, que la gente y los fondos se fían escrupulosamente, y una vez has entregado eso a la gente, el dinero está ahí y el dinero todo el mundo lo entiende. Un euro es un euro. No un euro es 65 céntimos porque cotizadamente estamos a un 35% de descuento. Y eso es lo que hemos hecho. Y en 6 meses, pero sobre todo en 4 meses lo hicimos, hemos levantado 300 millones de euros vía coinversión con 3 inversores, pero que hay 200, 300 millones más de posibles otros inversores que quizás cerramos en los próximos 6 meses, ¿no? A nivel de coinversión. Con lo cual, el dinero está. Es simplemente que hemos buscado la forma de canalizarlo porque no la adecuada vía el capital de nuestras compañías. Lo que pasa es que me estás hablando de dos dineros, o yo lo interpreto como dos dineros diferentes. Efectivamente, vosotros y otras promotoras están cerrando proyectos de ese tipo y levantando capital para hacer Build to Sell, ¿vale? Esa parte mi pregunta iba más para, oye, estamos creando proyectos de Build to Rent, al final tiene que venir, como tú has dicho, un fondo core, casi sin apalancamiento, a comprar aquello, porque en el momento que le metes el coste del dinero, pues a un 4% de rentabilidad del alquiler no sale. La pregunta era más para ese mercado ya del alquiler, ¿no? De si hay capital de renovado, si hay fondo core que esté dispuesto a transaccionar en España. Ahí, porque nosotros hemos vendido 200 millones de euros y algunos han sido a este tipo de inversor, pero es verdad que es más pequeñito ahora mismo en el mercado. Tiene, yo creo, que pasar este 2024 para que haya más fluidez de dinero, en tanto cuanto el Euribor, sobre todo, se estanque
que yo creo que ya se ha estancado, ¿no? Pero se vea con tiempo que está estancado, incluso se relaja un pelín. En ese momento, muchos más fondos de core van a entrar. Hoy es un momento tenso, porque al final no ves el final. Algunos creen que sí, otros creen que no. Ya sabes que por opiniones, ¿no? Hay dispares. No voy a entrar ahí. Yo tengo la mía personal. Pero lo que está claro es por qué vas a invertir hoy si dentro de un año en este tipo de producto tienes más certidumbre y no vas a haber ganado mucho más dinero habiendo invertido un año antes, ¿no? Con lo cual, lo normal es que haya un wait and see y que ahora ese dinero que quizá hubiese ido de fondos a Build to Rent, estos fondos se están intentando canalizar en un formato de Build to Sell donde pueden ganar más rentabilidad con un riesgo bastante ajustado. Entonces, son fondos que han levantado, entonces lo que hacen es canalizarlo a un segmento que muchos no habían hecho. Por ejemplo, es público, AXA ha entrado en Build to Sell en España. Pues AXA no está acostumbrada a entrar en Build to Sell en España, ¿no? Es más de Build to Rent. Sí, sí, Con lo cual, así, así. que tiene mucho más sentido. Pero yo creo que es un tema de 12 meses. Si en 12 meses somos capaces de haber dado certidumbre, ¿no? Y no hay otra guerra, porque esa es otra, ¿no? El tema geopolítico. Si de alguna forma, con las elecciones de Estados Unidos, hay tantos factores que ahora no voy a entrar, ¿eh? Si vamos cogiendo y demostrando certidumbre en todas las incógnitas que hay en los próximos 12 meses, seguro que los fondos y core van otra vez a entrar en. Y por último, para cerrar ya toda esta parte de inversión, queda la pregunta del siglo. ¿Habrá más movimientos corporativos? ¿Cómo lo ves? Ha habido varios intentos frustrados que no, luego parece que sí. ¿Cómo ves el movimiento de las promotoras? Me imagino que además cuando hablamos de movimientos corporativos hablamos entre las grandes, ¿no? Porque no creo que vayan a saltar muchas más al parque. A ver, sobre el papel, ya lo sabes, tiene que producirse sobre el papel, ¿vale? Llevamos 3 años diciendo lo mismo, ¿eh? 3 años. Eso, sobre el papel, o sea, estratégicamente tiene todo el sentido del mundo que haya esa consolidación. Los grandes tenemos una cuota de mercado muy pequeñita, con lo cual no tiene ningún sentido cuando compras con otros países y cuando ves el tipo de inversor accionista que hay en las grandes, tanto públicas como privadas inclusive, ¿no? Son fondos que no tienen vocación de permanencia a largo plazo, por lo cual se debería producir. Lo que pasa es que lo que está limitando mucho es el descuento sobre el valor neto de activos, que hace que las conversaciones se dificulten o sean más complejas de que se materialice esa transacción, ¿no? Y yo te diría que si somos capaces de reducir ese descuento, ¿no? En la cotización, habrá operaciones. Si no somos capaces de ajustar ese descuento, es bien difícil que hayan operaciones. Entonces, vamos a ver en los próximos 12 meses si somos capaces entre todos, ¿no? De intentar reducir ese gap en valor. Pues lo veremos. Esperaré que además podamos entrevistarnos dentro de otros 12 meses para ver qué pasó con ese descuento, Seguimos si lo diciendo hemos lo ajustado o mismo, no. ¿eh? Sobre el papel sí, pero ya Otra veremos. vez sobre el papel sí, pero todavía no. No lo Bueno, descartes, ¿eh? No lo sí, descartes. sí, sí, sí. Te agradezco infinitamente tu tiempo, como siempre, tu claridad de las explicaciones y tus tips de cómo ves el futuro. Y nos emplazamos como digo, otro año más para seguir la historia inmobiliaria. Infinitas gracias. Es un placer. Un abrazo, Alberto.